Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Conversándome número 7, no, número 8, si no mal recuerdo. Ok, espero que estén muy bien, espero que estén de lo mejor. Y pues bueno, el día de hoy quiero comentar o platicar sobre los malos momentos, ¿no? O sobre que esos momentos donde no todo fluye, hasta cierto punto son necesarios y son parte del proceso que ahorita específicamente para este video, pues hablamos de la cuestión del entrenamiento de nutrición, ¿no? Respecto a cuando estás pues vigilando tus variables en el día a día y de repente a lo mejor sí planeaste tu etapa de pérdida de grasa, sí planeaste tu etapa de off-season y obviamente en el papel se ve bastante lindo, lo empiezas a implementar, pasa una semana, todo excelente, pasan dos, excelente. Pasan tres, como que empieza a costar un poquillo. Pasan seis, como que de repente pueden empezar a llegar este tipo de rachas o de momentos en donde no son del todo, pues como los esperábamos, ¿no? Que no son las expectativas que teníamos, que para este punto también es lo que comento o que defino como esos momentos malos, ¿no? Que para este momento, mejor dicho, para este video, pues hablamos de semanas, microciclos en donde a lo mejor no hay progreso, en donde sientes que no tienes motivación para ir a entrenar, en donde sientes dolor, ¿no? O sientes, pues sí, ligeras molestias en los hombros, en las rodillas. Ahorita particularmente a mí me está pasando mucho en la sentadilla hack. O sea, siento un dolor bastante fuerte en la rodilla derecha. Sin embargo, mi manera de abordarlo ha sido muy diferente y yo creo que eso es en gran medida respecto a en gran medida, mejor dicho, a consecuencia de lo que hemos venido grabando, que hemos venido platicando, tanto aquí en Dream Brands con las conversaciones que he tenido, te da muchas herramientas para poder abordar ahora sí en la práctica distintos inconvenientes o distintos baches que vas a ir cruzando, ¿no? De hecho, digo, respecto a dolor, la verdad no me gustaría meterme demasiado porque, pues, puede ser una plática o un conversándome puramente de dolor, ¿no? Que tenemos un episodio de Gym Rats del Dolor, guiño guiño, por si lo quieren ir a ver, ahí en la descripción está el podcast de Gym Rats, tanto en Spotify y en YouTube. Tenemos un episodio exclusivo de dolor, que es una hora y algo, hablando de dolor nada más. Entonces, más allá de enriquecer el tema de dolor, creo que lo importante sería determinar que, ok, en este punto creo que hay un entendimiento bastante interesante de que el dolor ya dejó de ser únicamente un sinónimo de daño en un tejido, ¿no? Sino que realmente puede verse por distintos aspectos, ¿no? Que este famoso modelo biopsicosocial, en donde pueden detener eh, distintos orígenes, distintas motivos, ¿no? Se me fue la palabra que iba a utilizar. Puede aparecer el dolor por distintas situaciones, son meras experiencias también, eso es muy importante, ¿no? Pero bueno, retomando el tema, sí, sentía un dolor muy fuerte en mi rodilla derecha, ¿no? Lo sigo sintiendo, pero la verdad es que ahora única y sencillamente sigo entrenando. O sea, no hay nada, o sea, no hay nada en especial porque al final sé que mi técnica no es mala, o sea, sé que no estoy o pudiera tener inconvenientes que propicien una lesión, porque mi técnica es bastante buena, he estado vigilando los videos, simplemente duele, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, es atravesarlo, es seguirlo haciendo, y ojo, que la verdad sí pasa en las primeras repes, pero ya después de la tercera, cuarta se quita, ¿no? O sea, como que el foco se vuelve totalmente la sentadilla hack, el peso y todo lo demás, y ese dolor desaparece, ¿no? Entonces al final igual es como que afrontarlo desde esa otra perspectiva, que justo esta semana como que mejoró un poco, ¿no? Pero bueno, haciendo alusión a este ejemplo que les acabo de comentar, a eso nos referimos con semanas malas, ¿no? Y que, repito, creo que son parte y son necesidad del progreso cuando estás o cuando te metes en este viaje, ¿no? De bodybuilding en donde vigilas tu entrenamiento, optimizas tu nutrición y que al final, repito, se puede ver bastante bien en papel, se puede ver bastante claro, se puede ver bastante sencillo, pero a la hora de implementar es donde viene lo más interesante, que igual ya lo platicaba en el capítulo anterior. Es la vida, ¿no? Eso es lo interesante del culturismo o de poder modificar o llevar tu entrenamiento, que al final de cuentas lo tienes que llevar a lo largo de tu vida, ¿no? Y como yo creo que la gran mayoría que me están escuchando, es difícil que tu vida siempre sea buena, ¿no? O sea, definitivamente llegan inconvenientes, problemas,
familiares, problemas en el trabajo, problemas con tus relaciones, problemas personales meramente, ¿no? O sea, todo eso igual es bastante fundamental y es parte de la vida y es fundamental saber que vamos a tener que pasar por ello y que no estamos, no lo podemos predecir. O sea, realmente no lo podemos predecir simplemente cuando de repente vemos ya estamos ahí. De ahí es donde entra como que esta lucha, por así decirlo, por tratar de llevar la parte del entrenamiento y nutrición, ¿no? Que creo que igual no lo quiero comentar tan a fondo desde esta perspectiva, porque creo que igual sería un poquito repetitivo con lo que comenté en el anterior video de lo que es ser un coach de bodybuilding, ¿no? Sin embargo, como mencionaba, comprender que es necesario. De hecho, una narrativa que puede ser útil, a lo mejor si estás pasando por un momento de ese estilo o tienes esa incertidumbre, que muchas veces igual eso, los momentos malos igual pueden caracterizarse por incertidumbre, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar, no tienes bastante claro, pero algo que podría ayudar mucho a poder, pues, atravesar de una manera más tranquila, entre comillas, esos momentos, es entender que son parte del proceso. O sea, eso que estás viviendo, eso que estás sintiendo, esa incertidumbre, esa de repente falta de motivación, falta de ganas, esa falta de repente de rendimiento, ¿no? Que aquí igual antes, pequeño paréntesis, entender que, ok, es normal que existan de repente caídas en el rendimiento, de repente en una semana, de repente en una sesión. Eso es habitual, ¿no? Acuérdense que la intención de traquear el movimiento es ver tendencias en largo plazo. Obviamente, si ya llevas acumuladas 3, 4, 5, 6 semanas en donde el rendimiento no sube y empieza a, a retroceder, ¿no? Ok, entonces ahí sí tal vez pudiera haber una modificación que pudieras hacer interesante, ya sea en el entrenamiento o en general también en otras variables como la nutrición y el descanso, que pudiera eficientizar esa parte, ¿no? Pero yo hablo de repente de momentos agudos, ¿no? Que sí llegan a suceder y que de repente si no los abordas lo suficientemente bien o si no has tenido no has tenido tanta experiencia lidiando con esos momentos, pudieran traerte una serie de inconvenientes a la hora de crear narrativas en donde dices es que ya no tengo motivación y si no tengo motivación, ¿para qué hago esto? Soy indisciplinado, esto ya no importa, esto no me gusta y de repente tal vez una semana o una sesión mala se convierte en una semana y eso en un mesociclo, ¿no? Entonces creo que es importante saber que ese piso se va a poner lodoso, pero atravesarlo a pesar del lodo, ¿no? Otra cosa que igual es, por ejemplo, yo consideraría aún más común es la parte de tener de repente en una sesión, por ejemplo, un ejercicio o una serie mala en sí, ¿no? Ok, fue un ejercicio, fue una serie mala, ni modo, tal vez no conseguiste las repes que traías en mente, un dolor como el que les acabo de poner el ejemplo, que es mi caso, y eso, ok, pasó. Es muy importante en ese momento tener la capacidad y la resiliencia de decir, ok, pasó, no me caso con ello, ya, termino aquí la serie, listo, todavía tengo más ejercicios por delante que pueden hacer mucho mejor mi entrenamiento, ¿no? Y no caer justamente en esta narrativa de, ok, bueno, pues ya, ¿para qué hago lo demás? Ya lo demás ni me gusta, no me siento motivado, etc., etc., etc. Y que esto es como que el pequeño ejemplo de lo que puede pasar en el amplio espectro, ya cuando hablamos de un día o de una semana en general mala, ¿no? Eh, y ojo, también aquí es importante saber que, si por lo regular, no me atrevería a decir siempre, no me atrevería a decir que es lo más común, pero en mi corta experiencia conmigo mismo y con mis clientes, pasa y es importante también saber el contexto en general, ¿no? Como les comentaba hace un momento, oye, ¿qué pasa si de repente tienes inconvenientes, ¿no? Problemas que pues sí son muy marcados, ¿no? Inconvenientes, repito, en problemas en el trabajo, con la familia, en tus relaciones, etc. Ok, hasta cierto punto tener esclarecido ese problema. Ok, perdón, después de una ligera interrupción. Ahora sí, como veníamos platicando, comentando. Al final es importante igual cultivar tu habilidad para navegar esos momentos, ¿no? Y que obviamente de repente puede sonar muy exagerado, o sea, puede sonar muy de, no te vuelvas loco, solo cubre tus piedras grandes y lo demás, y creo que eso es bastante clave, ¿no? El tratar de uno no perder el foco principal hacia las piedras grandes, pero tampoco subestimar el proceso. O sea, al final algo que justamente quería comentar y que tengo por aquí en las notas, era justamente la ilusión, por así decirlo, de que el proceso es fácil, ¿no? En cierta medida. ¿Por qué?
porque pues oye, no requieres hacer una gran intervención respecto a la parte nutricional, o sea, no hablamos de eh, tener requerimientos muy específicos, tal vez de micronutrientes y de suplementación específica y timing específico. Realmente hay un espectro muy, muy grande en el que te puedes mover, siempre y cuando vigiles que consumas suficiente proteína, que consumas suficientes frutas y verduras por la cuestión de salud también, que es muy relevante. Y después de ahí ver cómo resulta o cómo van siendo los resultados, las medias de tu peso corporal, dependiendo de tu proceso. Si estás en déficit energético, tienes tanta tasa de pérdida estipulada a la semana o al mes, como muchos la traquean, dependerá de cada quien, pues vigilar si estás dentro de eso, ¿no? Si sí o si no llegas, en el caso del déficit energético, pues a lo mejor reducir más las calorías para que llegues, ¿no? Y si te pasas, pues a lo mejor ser un poco menos brusco con el déficit energético. Y si estás en superávit o estás buscando incrementar peso de manera intencionada, pues lo contrario, ¿no? También como que establecer esos márgenes para que si tú quedas pues tal vez muy abajo del rango que tú pusiste o que estipulaste, pues a lo mejor tengas que subir un poquito más la comida si esa es tu intención, ¿no? Y pues repito, no se ve realmente difícil, bastante sencillo, ¿no? Puedes igual meter, depende igual de la fase en la que estés, bastante variedad de alimentos, no está restringido en su gran mayoría de casos ninguno, ¿no? En la parte de entrenamiento creo que igual es algo bastante sencillo, entre comillas, mientras estés lo suficientemente cercano al fallo, vigiles tu rendimiento, des las series que tengas de acuerdo a tu récord, por así decirlo, registro que tengas de tus anteriores mesociclos o de tu entrenamiento, mientras vigiles tu entrenamiento, des las series suficientes, pues realmente vas a estar en un bastante buen punto, ¿no? O sea, ya a partir de ahí tal vez puedas, pues sí, mover ciertas minucias y que obviamente ante más alto nivel tengas y entre más seriedad y sobre todo yo considero que más tiempo tengas en esta carrera, pues pueden ser más válidos o pueden tener más importancia esos ligeros ajustes que a lo mejor en el largo plazo pudieran ser interesantes, porque a pesar de ser pequeños, después de un acúmulo de días, semanas, meses, años, pudieran marcar una diferencia significativa, ¿no? Entonces, el saber que es bastante sencilla la intervención, perdón, es bastante fácil, bastante simple, entre comillas, no es sinónimo de que no te vaya a costar trabajo o no es sinónimo de que todo vaya a salir de viento en popa y no haya ninguna más mínima dificultad. De repente lo complicado, lo complejo es llevarlo a lo largo de tu vida, ¿no? Y también cultivar esta habilidad de atravesar malos momentos, porque obviamente hay de malos momentos a malos momentos, ¿no? Y yo creo que igual aquí me gustaría hacerlo con mucho cuidado, el cómo voy a tocar este tema, porque yo considero que nadie, no es que como yo pasé o las cosas que estoy pasando son peores que las que todos los que me están viendo, o peores de las que me comparo tal vez con otras personas de como no, yo lo estoy pasando peor y es peor para mí. No, realmente malestar es malestar, inconvenientes en la vida son inconvenientes en la vida. Yo creo que compararlos en sí o a veces hacer menos a una persona como de, ¿cómo te estás mm, complicando, ¿no? Por cierto tipo de situación cuando a lo mejor yo la afronté así, así, así. Y es como, ok, no, yo creo que tampoco se trata de generar o menospreciar, ¿no? Las distintas situaciones que atraviesen cada persona. Cada persona tiene distinta capacidad de resiliencia y obviamente a medida que tú afrontas distinto tipo de situaciones complicadas, por así decirlo, tu umbral, esto ya me estoy atreviendo a decirlo, no tengo como que datos específicos ni estudios sobre este tema para asegurarlo, pero considero que a medida que te afrontas más a situaciones complicadas, tu umbral, ¿no? De resiliencia, si lo queremos ver así, pues es más grande, ¿no? O sea, si tú es la primera vez a lo mejor que sientes que las cosas se te han complicado, ¿no? En lo que respecta en general a la vida y aparte de esto estar monitoreando tu nutrición y tu entrenamiento, pues obviamente va a ser un golpe fuerte, ¿no? Pero la intención es que intentes navegarlo a tu manera, eso igual es muy importante, navégalo a tu manera, o sea, tampoco, obviamente puedes quedarte con de repente mensajes, que podemos transmitir a lo mejor en distintos podcasts que puedes consumir, ¿no? Consejos de expertos, consejos de personas que lo han pasado, y eso es muy, muy válido, pero también es importante que tú lo navegues, o sea, a tu manera, ¿no? Y sepas también tú cómo respondes en esas situaciones.
Al final, el culturismo te hace verlo también así, ¿no? Entonces, creo que es importante el conocerse en ese ámbito de malestar y ver tú cómo reaccionas ante las situaciones complicadas y tampoco existe esa desilusión a veces, ¿no? Que de repente puede ser marcada de, a lo mejor el culturismo no es para ti, ¿no? Y considero que depende, ¿no? O sea, depende, porque al final tal vez no es para ti en este momento, ¿no? O sea, tal vez si tú quieres competir por competir, o sea, nada más por decir, ay, yo quiero competir, me urge, quiero subirme arriba por toda la expectativa que se crea cuando alguien va a tarima y cuando estás en la Peak Week y etc., que muchas veces puede ser muy atractiva esa etapa. Sin embargo, la intención sí es como tener un poquito más de fondo, porque al final, a medida que atravieses esos momentos, te vas a dar cuenta de que hay muchas formas de querer o de apreciar el culturismo, de apreciar ese núcleo, de apreciar todo lo que conlleva el estar monitoreando las variables de tu vida, ¿no? Entonces, verlo desde esa perspectiva, ampliar, mejor dicho, la perspectiva a no solo dejarlo en la etapa precompetencia es muy importante, ¿no? Y creo que he tenido la oportunidad de platicar con competidores, con coaches, con atletas, igual que ya lo han hecho en repetidas ocasiones y en su gran mayoría coinciden, ¿no? Coinciden en el que efectivamente, o sea, sí, es muy bonita la Peak Week, sí, es muy bonito el verse a ese nivel de rayadez, ¿no? De verse tan magro, tan tajado, está increíble, pero al final saben que eso es el resultado de un proceso de trabajo, de arduos meses, arduos años, chambeando, 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 ¿no? Y que al final no se trata únicamente de llegar a ese punto y decir, ok, ya soy un culturista, ¿no? Yo creo que el culturismo se hace desde el día uno, o sea, desde el momento en el que estás en el off-season, desde los momentos que estás aprendiendo a comer, estás tal vez arreglando otras situaciones, por así decirlo, que no tienen que ver en sí ni con nutrición, ni con entrenamiento, ni con nada, pero que son cosas que en el largo plazo te van a potenciar, ¿no? Entonces, al final, el pasar por estas situaciones también lo considero como para ir cerrando un poquito ese punto, terminarlo, mejor dicho, tenerlo como la necesidad de fallar. Debes de fallar. O sea, debes de fallar, debes de complicarte, debes de soltarlo, debes de dudar. Todo eso es necesario, porque al final la intención es que tu seguridad en tu objetivo traspase esas dudas, traspase esas incertidumbres, ¿no? Y eso lo vas a hacer mediante que se te presenten ese tipo de situaciones, ¿no? Porque a lo mejor, por poner un ejemplo igual, tenemos a culturista A y tenemos a culturista B, ¿no? De repente culturista A puedes visualizar, o mejor dicho, él muestra su proceso a lo mejor durante 2 años para competir, compite y se queda en un top y queda muy bien, ¿no? Y culturista B, ¿no? A lo mejor igual traquea su proceso durante ese tiempo, sin embargo, tal vez a culturista A de repente lo podemos ver muy consistente y todos le salía muy bien y medía bien la comida y no tenía inconvenientes, llegó y hasta se preparó, pasó la etapa de preparación y llegó al top que les comenté y todo excelente, ¿no? Y el culturista B a lo mejor al final decidió ya no competir. No, decidió ya no, decidió posponer su competencia porque durante ese tiempo tuvo distintos inconvenientes, se le hizo difícil, se le hizo complicado, situaciones familiares, situaciones de relaciones, situaciones de trabajo, ¿no? Y que intentó en su gran mayoría navegar la parte de el viaje culturista para llegar en su mejor manera a la hora de la competencia. Sin embargo, estando previo, dijo, ya sabes qué, no es el momento, prefiero retroceder un poquito atrás y posponer la fecha de competencia tal vez el próximo año, los próximos dos, ¿no? Al final, tampoco estoy menospreciando el trabajo del culturista A, sin embargo, muy probablemente si el culturista B pudo navegar en cierta medida, ¿no? Todos los inconvenientes que le surgieron, el culturista B tiene una caja de herramientas muy grande, ¿no? Y que a lo mejor desde el ojo público puede ser como de, ah, pues es que culturista B no llegó, entonces no es bueno, no es para él el culturismo, no falló, fracasó, ¿no? Cuando a lo mejor simple y sencillamente lo que pasó es que durante esos 2 años culturista A tuvo una vida más tranquila que culturista B. Y listo. Y son cosas, eso es lo más cabrón de todo, son cosas que no están en tu control. ¿No? O sea, a lo mejor culturista de repente, por cosas de la vida, esos 2 años fueron fenomenales, ¿no? O sea, estuvo bien, le iba bien en todo, o sea, todas sus relaciones en general, como todo, pequeños inconvenientes, pero de manera general, bastante bien, trabajo bastante bien, eh,
En la parte del seguimiento de nutrición, entrenamiento, le daba tiempo, su vida se prestó para que pudiera llevar sus distintos entrenamientos y poder monitorear también su alimentación, su descanso, ¿no? Y eso lo llevó y lo expulsó a una buena preparación, ¿no? Una buena competencia, ¿no? Tampoco, repito, no es que menospreciar de, culturista no le costó nada, no, probablemente él también cultivó el hecho de mantenerse a pesar de que el camino pues sea muy bueno, o sea, a lo mejor pudo haber hecho otra cosa en su vida, ¿no? A lo mejor pudo haber tomado otras decisiones. Tal vez no estoy cayendo en como, él no hizo nada de sacrificios y todo se le dio fácil. No, más bien es que probablemente el culturista ve al hecho de lidiar con estas situaciones que yo considero que a todo culturista le van a pasar, porque al final vemos el culturismo en el largo plazo, ¿no? O vemos el culturismo a décadas muchas veces, te van a pasar, ¿no? Y a lo mejor él le tocó afrontar estos 2 años, le tocó golpe tras golpe, ¿no? Y ahora, ok, listo, ya sabe, tal vez de repente su vida se tranquiliza y ok, ya puede seguir durante el siguiente proceso. Y a lo mejor el culturista, ahorita le vienen 2 años complicados, o sea, no sabemos, ¿no? Y creo que eso es muy importante saber que tanto como culturista A como culturista B les gusta el culturismo y tienen esa pasión por él, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Eso es lo importante, eso es lo que te va a hacer atravesar los años. Las décadas, ¿no? A través del culturismo, ¿no? Y ese amor que se le tiene a intentar, pues sí, aunque suena muy banal, muy superficial, en poder obtener una mejor composición corporal, ¿no? Que ya lo he platicado en otras ocasiones, igual no es tema para esto, pero sabemos que va más allá de un buen físico, ¿no? Entonces, pues sí, creo que con esto cierro conversándome partiendo de hay necesidad para fallar, tienes que fallar, es sumamente necesario, ¿no? Hay que fallar, hay que volverse a levantar y volverlo a intentar, y volverlo a intentar, y volverlo a intentar. Eh, las preparaciones, los cuerpos de repente muy bien musculados y estéticos, a pesar de que tal vez en redes sociales pueden darse la ilusión de que son la gran mayoría, la verdad es que son la gran minoría, ¿no? O sea, la gran mayoría de personas son personas como nosotros, a pie, que intentamos navegar nuestra vida e intentar poner un poquito de masa muscular, ¿no? Intentando entrenando bien, comiendo bien, descansando bien. Obviamente nada espectacular, muy probablemente con ropa digas, está flaco, ¿no? Pero mm, ya una vez que volteas a ver el proceso y lo demás, sabes que hay un amor, hay una pasión al culturismo, ¿no? Y que eso es lo que al final mueve y que una herramienta más que nos deja es atravesar los malos momentos, ¿no? Atravesar los malos momentos, que repito, ahorita hablé específicamente de entrenamiento y nutrición, porque la verdad no me siento con la suficiente autoridad moral, por así decirlo, para hablar de esto en general en la vida, ¿no? O sea, sabemos que a lo mejor hay cosas que sí se pueden aplicar para la vida diaria, ¿no? Que puedes extrapolar muchas veces el culturismo a tu día, a tu día a día, a tu vida en general, pero yo tampoco me siento con esa autoridad, porque creo que igual meterse con la vida en general es muy complejo. Pero hablando de nutrición y entrenamiento, creo que es una herramienta bastante útil el poder atravesar momentos complicados, ¿no? Y tal vez en esos momentos no sacar la perfección, no tener la perfección en tu monitoreo, pero ahí es donde retomamos esta frase de fíjate en las piedras grandes. Si te fijas en las piedras grandes durante ese tiempo, ya tienes bastante resuelto, ¿no? Y atravesarlo y esperar a que se calmen un poquito y cuando tal vez las cosas estén un poquito más relajadas, ok, ya a lo mejor tengo mis piedras grandes, pero ya puedo agarrar tal vez una piedra un poquito más mediana, ¿no? Puedo darme la libertad de agarrar una piedra mediana, una piedra chiquita, que a lo mejor en el largo plazo sí pueda ser una diferencia significativa, ¿no? Pero que por ahora me quedo con las piedras grandes, ¿no? Y pues con eso. Y bueno, pues con eso termino el conversándome. Espero les haya gustado mucho. Pues nada, muchas gracias a todos los que ven el video en YouTube, lo escuchan en Spotify. En verdad, mil gracias. Les mando un saludo, un abrazote. Ojalá y puedan compartirlo, puedan suscribirse también al canal de YouTube. Eso me ayudaría demasiado, me ayudaría un montón. Pero bueno, sin más, aquí la dejamos y nos estamos viendo en el conversándome número 9. Ok, ya van 9 semanas casi que seguimos con esto. Pero bueno, saludos y nos estamos viendo. Sobres.